El cielo de Guadalajara estaba teñido por un naranja ardiente que caía sobre los techos de teja, mientras las campanas de la iglesia cercana repicaban llamando a misa de 6. En ese barrio, lleno de calles empedradas y murales coloridos que hablaban de tradición y orgullo, una historia estaba a punto de romperse. Mariana, con apenas 19 años, cargaba su mochila de la universidad y caminaba rumbo a casa, sin imaginar que lo que siempre había sido su refugio pronto dejaría de pertenecerle. La promesa de un plato caliente de mole que solía esperarla en la mesa, el abrazo de su padre después de largas horas de trabajo en la carpintería, y las charlas sobre su sueño de convertirse en enfermera eran parte de un mundo que empezaba a desmoronarse silenciosamente. Lo que parecía una rutina estable se convertiría en un laberinto de emociones y decisiones dolorosas. Y aquí quiero detenerme un momento, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de Mariana, sino un reflejo de las heridas que muchas familias enfrentan cuando el orgullo y el amor no saben convivir. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal para no perderte ninguna de estas historias que tocan el corazón y nos dejan lecciones que transforman vidas. Mariana era una joven llena de vida, con una sonrisa amplia que solía iluminar las tardes grises. Estudiaba enfermería en una universidad pública, sostenida por becas y por el esfuerzo que hacía en pequeños trabajos. Su madre había fallecido años atrás, y desde entonces su padre, don Ernesto, se convirtió en el pilar de su existencia. Para ella, él era ejemplo de disciplina, de trabajo duro y de cariño incondicional. Pero las cosas cambiaron cuando Ernesto conoció a Leticia. Al principio, Mariana trató de recibirla con educación, intentando aceptar la idea de que su padre pudiera rehacer su vida. Sin embargo, con el tiempo, Leticia mostró un carácter áspero, exigente, con gestos que más parecían de dueña que de compañera. Su mirada fría y sus comentarios cargados de reproches fueron minando el ambiente. «No entiendo por qué tu hija siempre tiene que estar en medio», decía Leticia con un tono seco, mientras acomodaba los manteles bordados en la sala. «Es mi hija, Leticia. Vive aquí. Es su casa», respondía Ernesto al principio, con voz cansada pero firme. «Una mujer necesita su espacio, y yo no pienso estar compartiendo cada rincón con alguien que no me respeta». Mariana escuchaba esas discusiones desde su cuarto, con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta. No se trataba de falta de respeto, sino de sentir que le estaban arrancando las raíces. El barrio donde crecieron estaba lleno de recuerdos, los juegos en la plaza con sus amigas, los domingos en el tianguis comprando tamales, las serenatas de mariachis que pasaban cerca en las fiestas patronales. Todo eso formaba parte de un México vivo, donde las calles eran testigos de la unión de las familias. Sin embargo, dentro de su propio hogar, esa unión se deshacía poco a poco. Mariana trataba de mantener la paz, cocinaba, limpiaba, estudiaba en silencio y se esforzaba por no provocar problemas. Pero el rechazo de Leticia era cada vez más evidente. Pequeños gestos, como mover sus libros de lugar, prohibirle usar la cocina a ciertas horas, o comentarios sarcásticos sobre ser una carga, iban construyendo un muro invisible entre padre e hija. Una tarde, mientras preparaba apuntes para un examen importante, Mariana escuchó la voz de Leticia que retumbó como una sentencia. «Ernesto, tienes que elegir. Yo no voy a seguir soportando esto». El silencio posterior fue peor que cualquier grito. Ese silencio fue el eco del inicio de una fractura que pronto se volvería irreversible. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de ella le decía que lo peor estaba por venir, aunque todavía quería creer que su padre jamás la dejaría sola. Era apenas el comienzo de una prueba que pondría a prueba su fe, su carácter y su capacidad de resistir. Un camino lleno de lágrimas, pero también de descubrimientos. Y aunque aún no lo sabía, aquella herida abriría la puerta a una lección que marcaría a todos para siempre. Las paredes de la casa, antes cálidas y llenas de fotografías familiares,
empezaban a sentirse como un lugar extraño para Mariana. El aroma de los guisos que solía preparar su padre en días festivos había sido reemplazado por las comidas sofisticadas que Leticia imponía, con recetas que parecían carecer del sabor casero que tanto reconfortaba. Cada rincón del hogar transmitía ahora un mensaje silencioso. Ella ya no pertenecía allí. Por las mañanas, cuando Mariana salía rumbo a la universidad, evitaba cruzarse con la mirada de Leticia. La mujer se paseaba por la sala con pasos firmes, como si cada mueble y cada detalle le pertenecieran en exclusiva. Mariana intentaba no dar importancia, pero la incomodidad era evidente. «No olvides tender tu cama antes de irte», dijo Leticia una mañana, con un tono que no admitía réplica. «Ya lo hice», respondió Mariana en voz baja, ajustando su mochila en el hombro. «Pues no se nota. A esta casa le hace falta orden». El comentario quedó flotando en el aire como una sombra, dejando a Mariana con un nudo en el estómago. Caminó rápido hacia la puerta, deseando escapar de aquella tensión que parecía crecer con cada día. Cuando regresaba por la tarde, esperaba al menos encontrar a su padre en la carpintería del patio, trabajando con sus manos en los muebles que tanto le apasionaban. Ese lugar siempre había sido un refugio, lleno de olor a madera recién cortada y barniz. Sin embargo, ahora también allí sentía la distancia. Ernesto estaba cada vez más callado, como si sus palabras se hubieran agotado en discusiones con Leticia. «¿Cómo te fue en la escuela, hija?», preguntaba él de vez en cuando, limpiándose el sudor de la frente. «Bien, papá. Estoy preparando un examen difícil de anatomía». «Eso es bueno», respondía, pero la conversación moría pronto, como si tuviera miedo de alargarla. Mariana notaba que su padre ya no defendía con la misma firmeza el espacio que ella ocupaba en la casa. Había un cansancio en su mirada, un desgaste que no sabía si provenía del trabajo o de la presión de Leticia. Lo que antes era complicidad entre ellos se había transformado en un silencio incómodo. En las noches, el ambiente se volvía aún más pesado. Durante la cena, Leticia ocupaba la cabecera de la mesa y hablaba sobre sus planes, su manera de organizar la casa, sus críticas a los vecinos. Mariana apenas probaba bocado, mientras su padre asentía con la cabeza, evitando confrontaciones. «No entiendo por qué sigues estudiando tanto», comentó Leticia en una de esas cenas, sirviéndose más arroz. «Quiero terminar mi carrera. Ser enfermera es mi sueño», respondió Mariana, sosteniendo su mirada con valentía. «Los sueños no pagan las cuentas», dijo la mujer con desdén, mientras Ernesto bajaba la vista al plato. El corazón de Mariana se apretó. No era solo la falta de apoyo, sino la indiferencia de su padre la que dolía más. La casa en la que había crecido, donde su madre alguna vez colgó flores frescas en los floreros, se convertía en un lugar donde ya no encontraba consuelo. Las paredes pintadas en tonos claros parecían ahora frías. Los cuadros familiares habían sido reemplazados por decoraciones modernas que no tenían historia. Incluso el patio, donde ella jugaba de niña, se sentía distante, como si cada espacio le estuviera siendo arrebatado poco a poco. Aún así, Mariana trataba de resistir. En sus rezos nocturnos pedía paciencia, pedía fuerzas para no caer en el resentimiento, pero en el fondo sabía que la batalla era desigual. Cada gesto, cada palabra de Leticia, era un recordatorio constante de que estaba perdiendo a su padre, no por la muerte como antes con su madre, sino por una decisión silenciosa y dolorosa. La tensión se acumulaba como una tormenta en el horizonte. Mariana lo presentía, el momento de quiebre estaba cerca, y aunque no quería imaginarlo, intuía que pronto llegaría el día en que esa casa, la misma donde había aprendido a caminar, a leer y a soñar, dejaría de ser suya para siempre. El cielo de Guadalajara se oscurecía bajo una lluvia repentina que golpeaba los tejados con fuerza. El sonido de las gotas cayendo sobre las ventanas acompañaba el ambiente cargado dentro de la casa. Mariana había regresado cansada de la universidad, con sus apuntes empapados por la tormenta. Apenas había cerrado la puerta cuando escuchó la voz de Leticia, firme y cortante. «Ernesto, ya no se puede seguir así. Tu hija tiene que irse». El corazón de Mariana dio un vuelco.
Su cuerpo se tensó y sus manos temblaron mientras apretaba con fuerza la mochila contra el pecho. Desde el pasillo podía escuchar claramente cada palabra. «Leticia, no es tan sencillo», respondió su padre con un tono cansado. «No es sencillo. No me respetas como esposa si permites que ella siga aquí. Necesito un hogar para nosotros, no para tu pasado». El silencio se alargó unos segundos. Mariana deseó escuchar la voz firme de su padre defendiéndola, como tantas veces en su infancia. Pero lo que escuchó fue un suspiro largo, un cansancio que la atravesó como un puñal. «Mariana», llamó Ernesto, saliendo a la sala, con el rostro sombrío. «¿Qué pasa, papá?», preguntó ella, aunque ya lo sabía. Él bajó la mirada, evitando su rostro. La lluvia seguía golpeando los cristales como un tambor de despedida. «Hija, creo que será mejor que busques otro lugar donde estar». El aire pareció escaparse de su pecho. Mariana sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Me estás corriendo de mi casa?», dijo con la voz quebrada. «No es así, solo las cosas han cambiado. Entiende que necesito paz en este hogar», balbuceó Ernesto, con ojos vidriosos. «Paz», repitió Mariana con lágrimas asomando. «¿Y yo qué, papá? ¿Yo no merezco paz?». Leticia observaba desde la mesa, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo silencioso. Mariana subió a su cuarto con pasos vacilantes, sintiendo que cada escalón era más pesado que el anterior. Miró alrededor, la cama que había compartido con su madre en noches de fiebre, los libros apilados en el buró, las fotos familiares enmarcadas que aún guardaban sonrisas felices. Todo lo que era suyo parecía transformarse en recuerdos ajenos. Se arrodilló frente a la cama y lloró en silencio, con un dolor que le quemaba el pecho. Después, con la decisión que nace del orgullo herido, comenzó a meter sus pertenencias en una maleta: cuadernos, ropa sencilla, un rosario heredado de su madre. Cada objeto parecía pesar toneladas, porque no era solo ropa, eran fragmentos de su vida arrancados de raíz. Al bajar, Ernesto esperaba junto a la puerta. Sus manos temblaban, como si él también estuviera perdiendo algo valioso. «Hija, yo…», intentó hablar, pero Mariana lo interrumpió. «No digas nada, papá. Ya entendí todo». Su voz salió firme, aunque sus ojos estaban inundados de lágrimas. Caminó hacia la puerta mientras sentía cómo el frío de la lluvia se colaba por la rendija. Antes de salir, se giró una última vez. «Solo quiero que sepas que nunca pensé que me soltarías de esta manera. Siempre creí que yo era tu prioridad». Ernesto bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Leticia, detrás de él, observaba en silencio, con un gesto que Mariana jamás olvidaría. Cuando abrió la puerta, el agua de la tormenta la recibió con una fuerza helada. Cada gota parecía marcar un adiós. Mariana cruzó el umbral con la maleta en la mano, sin paraguas, dejando que la lluvia la empapara por completo. No era solo agua lo que caía sobre ella, era el peso de una traición que nunca había imaginado. Caminó por la calle empedrada con paso lento, mientras el trueno iluminaba el cielo. El barrio que alguna vez fue su refugio ahora se sentía lejano, casi hostil. Cada casa iluminada por dentro parecía recordarle que ella ya no tenía un hogar. Con el corazón desgarrado, Mariana entendió que la verdadera tormenta no estaba en el cielo, sino en su vida. Una tormenta que apenas comenzaba. La lluvia no cesaba mientras Mariana avanzaba con la maleta en mano, sintiendo que cada paso la alejaba más de todo lo que conocía. El agua empapaba su ropa, su cabello pegado al rostro, y el frío le calaba los huesos, pero lo que más dolía era la soledad que se instalaba en su corazón. No llevaba rumbo fijo, solo el impulso de alejarse lo más posible de esa casa que ya no era suya. Después de varias calles, recordó a su tía Rosa, hermana menor de su madre, que vivía en Tlaquepaque, un barrio lleno de artesanos, colores y vida. Con esfuerzo, subió a un camión urbano, empapando el asiento de atrás. La gente la miraba con curiosidad, pero Mariana mantenía la vista fija en la ventana.
observando cómo las luces de la ciudad se distorsionaban tras el vidrio mojado. Al llegar a la casa de su tía, golpeó la puerta con manos temblorosas. Rosa, una mujer de cabello canoso y ojos llenos de ternura, abrió sorprendida. «Mariana, ¿qué haces aquí a estas horas y con este aguacero?», exclamó, cubriéndola con una manta que tenía a la mano. «Tía», balbuceó sin poder contener el llanto. «Papá me corrió de la casa». El rostro de Rosa se endureció con indignación, pero enseguida la abrazó con fuerza. «Hija, no llores. Aquí siempre tendrás un lugar. No importa lo que pase. Tú eres mi familia». El calor de esas palabras contrastaba con el frío de la lluvia. Por primera vez en esa noche oscura, Mariana sintió un pequeño respiro de alivio. Los primeros días en la casa de su tía fueron una mezcla de consuelo y dificultad. El hogar de Rosa era sencillo: paredes pintadas en tonos vivos, muebles antiguos desgastados por el tiempo y un patio lleno de macetas con bugambilias. No había lujos, pero sí un ambiente de cariño. Aún así, la situación no era fácil. Rosa vivía de vender artesanías en los mercados y apenas le alcanzaba para sostenerse. «No tengo mucho, Mariana, pero compartiremos lo que haya», dijo una noche mientras cenaban frijoles con tortillas recién hechas. «Gracias, tía. No me importa lo que falte. Solo agradezco no estar sola», respondió Mariana, con lágrimas en los ojos, pero la realidad pronto mostró su dureza. Con el poco dinero que tenía, Mariana debía ayudar a cubrir gastos y al mismo tiempo seguir estudiando. Tomó pequeños trabajos en cafeterías, donde servía pan dulce y café de olla desde muy temprano, y por las tardes ayudaba en un mercado local, organizando puestos de frutas. Sus manos terminaban cansadas y su espalda le dolía después de largas jornadas. La universidad se convirtió en un reto aún mayor. Mariana asistía a clases con los ojos cansados, a veces sin haber dormido lo suficiente. En los pasillos escuchaba a otros compañeros hablar de viajes, fiestas o planes futuros, mientras ella cargaba con la preocupación de llegar a fin de mes. «Mariana, ¿estás bien?», le preguntó una compañera notando sus ojeras. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondía, ocultando el peso de su situación. A pesar de todo, se aferraba a sus estudios. Cada vez que abría un libro de anatomía o practicaba en los laboratorios, sentía que estaba luchando por algo más grande que su dolor, un futuro que no dependiera de nadie más. Por las noches, al volver a la casa de su tía, se sentaba en el patio iluminado por una vieja lámpara de aceite y repasaba sus apuntes. El canto de los grillos y el olor a tierra mojada le acompañaban, recordándole que, aunque la vida había cambiado, todavía tenía un propósito que la sostenía. Sin embargo, el cansancio comenzaba a acumularse. Había días en que sus fuerzas parecían desvanecerse, y en su interior luchaba contra la sensación de abandono. Pero también nacía en ella una semilla de resiliencia, un fuego silencioso que aún no alcanzaba a comprender del todo, pero que la mantenía de pie. Mariana no lo sabía aún, pero esa soledad que tanto dolía sería también la fragua donde aprendería a ser más fuerte. El amanecer en Tlaquepaque solía llegar acompañado por el canto de los gallos y el olor a pan recién horneado de las panaderías del barrio. Para Mariana, esos sonidos y aromas ya no eran un simple fondo cotidiano. Se habían convertido en el inicio de sus largas jornadas de sacrificio. Se levantaba antes de que el sol pintara de dorado las calles empedradas, se recogía el cabello en una trenza rápida y salía con paso apresurado rumbo a la cafetería donde trabajaba por las mañanas. Allí, el bullicio no daba tregua. Los clientes llegaban con prisas, pidiendo café de olla, conchas y tamales. Mariana atendía con una sonrisa cansada, equilibrando charolas pesadas mientras el vapor del café empañaba sus lentes. Su jefe, un hombre de voz áspera, rara vez reconocía su esfuerzo. «Más rápido, Mariana. La clienta lleva esperando», le gritaba desde la barra. «Sí, ya voy», respondía ella, respirando hondo para contener la frustración. Terminaba el turno con los pies adoloridos
y apenas un tiempo breve para almorzar una torta de frijoles antes de dirigirse al mercado, donde ayudaba a un puesto de frutas. Allí pasaba horas cargando cajas, organizando naranjas y plátanos, mientras el sol del mediodía le quemaba la piel. «Niña, acomoda mejor esas manzanas, que se ven feas así», le decía la dueña del puesto, una mujer exigente que pocas veces sonreía. «Sí, señora», contestaba Mariana sin protestar. Al caer la tarde, cuando finalmente podía sentarse en el transporte rumbo a la universidad, sentía que cada músculo de su cuerpo reclamaba descanso. Sin embargo, al llegar al salón de clases debía mantenerse despierta, tomando apuntes de anatomía, escuchando explicaciones complejas, tratando de no quedarse atrás. Sus compañeros hablaban de proyectos y prácticas con entusiasmo, pero ella apenas lograba seguirles el ritmo. «Mariana, ¿vienes con nosotros a repasar en la biblioteca?», le preguntó un compañero una tarde. «No puedo, tengo que regresar a trabajar», respondió con una sonrisa apagada. La vida universitaria, que debería ser un tiempo de descubrimientos y amistad, se había convertido en una lucha constante por sobrevivir. El cansancio era tan grande que, en más de una ocasión, se quedó dormida sobre sus libros en el patio de la casa de su tía. Rosa la encontraba con la cabeza recostada sobre los apuntes y el lápiz aún en la mano. «Hija, te vas a enfermar si sigues así», le decía, acariciándole el cabello. «No tengo opción, tía. Si quiero graduarme, tengo que aguantar», respondía Mariana con voz débil pero firme. A las dificultades económicas y físicas se sumaba la discriminación velada. Algunos clientes de la cafetería murmuraban comentarios sobre su juventud, insinuando que seguro no servía para nada, o que debería estar casada en lugar de trabajar. Otros la miraban con condescendencia cuando mencionaba que estudiaba enfermería, como si soñar en grande fuera un atrevimiento. Aún así, Mariana encontraba pequeños refugios que la mantenían en pie. Los domingos asistía con su tía a misa en una iglesia colonial de Tlaquepaque. El eco de los cantos, el olor a incienso y la luz filtrándose por los vitrales le daban un respiro espiritual. También hallaba alivio en las fiestas patronales del barrio, donde los mariachis tocaban canciones que le recordaban a su madre, y en las conversaciones con vecinos que la animaban con palabras sencillas pero sinceras. «No te rindas, muchacha. Tu madre estaría orgullosa de ti», le dijo un vecino anciano una tarde, al verla llegar agotada pero sonriente. Ese tipo de frases le devolvían fuerzas, aunque el cansancio nunca desaparecía del todo. Cada día parecía una batalla contra el tiempo, contra el hambre y contra la desesperanza. Y sin embargo, Mariana resistía. Dentro de su corazón, sabía que todos esos sacrificios tenían un propósito. Aunque la soledad y la dureza del camino le pesaban, también la estaban forjando. Lo intuía en lo más profundo. Estaba aprendiendo a ser más fuerte, aunque todavía no lograba verlo con claridad. El destino le tenía preparadas pruebas aún mayores, pero esa semilla de resistencia ya estaba creciendo en silencio. El sol del mediodía caía fuerte sobre las calles de Tlaquepaque cuando Mariana salió de la universidad con paso cansado, cargando en los brazos varios libros de anatomía. Había pasado toda la mañana en clases y todavía le esperaba su turno en la cafetería. Mientras caminaba distraída, tropezó con alguien que venía en sentido contrario. Los libros cayeron al suelo, esparciéndose sobre la acera. «Perdón, no me fijé», dijo una voz joven, mientras se agachaba rápidamente para ayudarla. Mariana levantó la vista y encontró a un muchacho de sonrisa amable y mirada serena. Vestía una camisa sencilla y llevaba colgado al cuello un crucifijo de madera. «No te preocupes, fue mi culpa», respondió ella, agachándose también para recoger los libros. «¿Estudias enfermería?», preguntó el joven, leyendo los títulos. «Sí, estoy en segundo año». El muchacho sonrió. «Yo soy Javier. Estudio en el seminario, para ser sacerdote». Ese encuentro, aparentemente casual, marcaría el inicio de una amistad inesperada. Javier la acompañó hasta la parada del camión y en el trayecto conversaron como si se conocieran de tiempo atrás. «Se te ve cansada. ¿Trabajas además de estudiar?»,
preguntó Javier con tono sincero. Sí, en una cafetería y en un mercado. No es fácil, pero tengo que hacerlo si quiero graduarme, contestó Mariana con un suspiro. Debe ser duro. Pero sabes, Dios nunca deja sin recompensa a quien lucha con un corazón limpio. Las palabras de Javier no sonaban como un sermón, sino como un apoyo cálido, casi fraternal. Mariana, que llevaba semanas sintiéndose sola en su lucha, encontró en esa conversación un pequeño respiro. Con el tiempo, comenzaron a coincidir más seguido. A veces la esperaba afuera de la universidad para acompañarla un tramo. Otras veces ella lo veía ayudando en la parroquia del barrio, organizando colectas de alimentos para familias necesitadas. Javier era alguien que irradiaba paz, no por ausencia de problemas, sino por la manera en que los enfrentaba. Una tarde, mientras compartían un elote en la plaza, Mariana se animó a abrir su corazón. Mi padre me corrió de la casa por su nueva esposa. No sabes lo que duele sentir que ya no tienes un lugar en tu propia familia. Javier la miró con atención, sin interrumpir. Cuando ella terminó de hablar, él respondió con calma. No puedo imaginar tu dolor, pero sí sé que el rencor solo te roba la fuerza. El perdón no significa justificar lo que hicieron, sino liberarte para seguir caminando. Mariana bajó la mirada, jugando con el palillo del elote entre las manos. Suena fácil cuando lo dices, pero yo no sé si puedo perdonar algo así. No tienes que hacerlo de inmediato, contestó él. Solo empieza por no dejar que el odio se instale en tu corazón. Aquella conversación se quedó grabada en la mente de Mariana. Esa noche, al llegar a casa de su tía, se sorprendió rezando con más calma que de costumbre, como si las palabras de Javier hubieran encendido en ella una pequeña chispa de esperanza. La amistad entre ambos fue creciendo. Javier la escuchaba sin juzgar y Mariana le compartía sus preocupaciones y sueños. Él le hablaba de su vocación, de cómo sentía que servir a los demás era la manera más pura de vivir, y esas palabras la inspiraban a no abandonar su carrera de enfermería. En un mundo que parecía cerrarle puertas, Javier se convirtió en una ventana hacia la luz. No le resolvía los problemas materiales, ni podía quitarle el cansancio, pero le ofrecía algo que ella necesitaba con urgencia: compañía sincera y fe en que todo tenía un propósito. Mariana empezaba a descubrir que la amistad podía ser también una forma de refugio, y que quizá en medio de la dureza de la vida, Dios la había puesto en su camino para recordarle que no estaba sola. Mientras Mariana comenzaba a encontrar un rayo de esperanza en medio de su lucha diaria, la vida dentro de la casa de su padre seguía un rumbo muy diferente. A primera vista, la fachada parecía tranquila. Una vivienda ordenada, con muebles nuevos que Leticia había elegido cuidadosamente, y un silencio que aparentaba ser paz. Pero detrás de esas paredes, la tensión crecía como brasas ocultas que amenazaban con encenderse en cualquier momento. Ernesto, que siempre había sido un hombre sencillo y trabajador, se sentía cada vez más atrapado en un ambiente que ya no controlaba. La carpintería, su refugio durante tantos años, ya no le producía la misma satisfacción. Mientras cortaba madera, sus pensamientos volvían una y otra vez a Mariana. Recordaba su risa de niña, las tardes en que lo esperaba con los cuadernos abiertos para mostrarle sus dibujos, y la promesa que alguna vez le hizo a su difunta esposa: «Nunca dejaré sola a nuestra hija». Pero esas memorias chocaban contra la voz de Leticia, que parecía resonar en cada rincón de la casa. Otra vez pensando en ella, le recriminó una tarde, al verlo distraído con una foto de Mariana en su taller: «Es mi hija, Leticia. No puedo simplemente olvidarla». «Pero ya no vive aquí», respondió ella con dureza. «Si quieres que nuestro matrimonio funcione, tienes que dejar de cargar con el pasado». Las palabras lo herían, aunque no lo admitía. Bajaba la cabeza y guardaba silencio, como si el peso de su decisión de haber corrido a Mariana se clavara más profundo con cada discusión. Mientras tanto, Leticia disfrutaba de un estilo de vida que buscaba imponer: cenas elegantes, visitas de amigas con comentarios mordaces sobre la juventud malcriada de hoy,
y un control absoluto sobre el dinero del hogar. Ernesto cumplía, aunque cada vez con menos entusiasmo. «Necesitamos remodelar la sala», dijo ella en una ocasión, mostrando revistas de decoración. «Esta casa debe lucir como merece». «La sala está bien», intentó replicar Ernesto. «No, nada está bien. Si quieres que me quede, tienes que darme el lugar que merezco». Esa frase quedó flotando en la mente de Ernesto. «Si quieres que me quede». Había pasado de ser un esposo ilusionado a un hombre que caminaba con cuidado, temiendo encender la chispa de un pleito. Mientras tanto, en la soledad de la noche, los recuerdos de su hija lo asaltaban. Se preguntaba cómo estaría, si tendría dónde dormir, si seguía estudiando. La duda lo consumía, pero el orgullo lo detenía. ¿Cómo admitir que había cometido un error tan grande? Por otro lado, Mariana, aunque luchaba contra la fatiga y la falta de recursos, encontraba consuelo en pequeños gestos, las palabras de Javier, el cariño de su tía, las sonrisas de desconocidos que reconocían su esfuerzo. Su vida era difícil, pero auténtica. Había sacrificios, sí, pero también una sensación de crecimiento que la fortalecía. El contraste era evidente. Mientras Mariana enfrentaba pruebas que la hacían madurar, Ernesto vivía en una especie de jaula dorada, rodeado de aparente estabilidad pero lleno de vacío. Cada vez que Leticia le imponía una nueva exigencia, una parte de él se apagaba más. Una noche, al sentarse a cenar, Ernesto observó el lugar vacío que alguna vez ocupó Mariana en la mesa. El recuerdo de su risa mientras contaba anécdotas de la universidad le atravesó el pecho. Leticia, notando su distracción, lo reprendió. Otra vez pensando en ella. «No puedo evitarlo», respondió él, con voz quebrada. «Pues deberías. Si sigues así, acabarás perdiéndome también». Esa amenaza lo dejó en silencio, pero por dentro un fuego de duda comenzaba a crecer. ¿De verdad estaba ganando algo al perder a su hija? Mientras Mariana encontraba fuerza en la adversidad, Ernesto se consumía en el vacío de su propio hogar. Y aunque aún no lo reconocía, la ausencia de su hija se había convertido en una herida que ni Leticia ni los lujos podían sanar. El amanecer en Tlaquepaque traía consigo el olor a tamales y atole que se vendían en los puestos callejeros. Mariana, con los ojos cansados y la mochila en el hombro, caminaba rumbo a la cafetería donde trabajaba desde hacía meses. Cada día llegaba puntual, aun cuando apenas dormía. Su esfuerzo era constante, pero no siempre reconocido. Ese día, el lugar estaba más lleno de lo habitual. Turistas recorrían las calles y el local se llenaba con el bullicio de órdenes y conversaciones. Mariana se movía de un lado a otro, equilibrando charolas, sirviendo café de olla y acomodando pan dulce. El sudor le corría por la frente, pero mantenía la sonrisa. Sin embargo, el dueño de la cafetería, don Rogelio, parecía decidido a hacer de su jornada un suplicio. «Mariana, esa mesa lleva esperando 5 minutos». «¿Qué no sabe ser rápida?», gritó con impaciencia. «Ya voy, don Rogelio, estoy atendiendo las otras», respondió ella, esforzándose por no perder la calma. «Pues aprende a trabajar como la gente». Las palabras la hirieron, pero apretó los labios y continuó. En medio del ajetreo, una clienta derramó accidentalmente café sobre el mantel. Mariana corrió a limpiar, pero Rogelio, sin escuchar explicaciones, descargó toda su molestia contra ella. Siempre distraída. «¿De qué me sirve alguien así?», espetó delante de todos. Los clientes se quedaron en silencio, algunos incómodos ante el tono del hombre. Mariana sintió que el rostro le ardía, como si cada mirada la juzgara. Un nudo le apretaba la garganta, pero decidió no llorar. Cuando el turno terminó, Rogelio la llamó a la trastienda. «Te voy a descontar del sueldo lo de ese mantel. No pienso pagar por tu torpeza». «Pero no fue mi culpa, don Rogelio. La señora fue quien derramó el café», respondió con valentía. «Aquí mando yo, y si no te gusta ya sabes dónde está la puerta». El golpe fue duro. Mariana necesitaba ese dinero para cubrir parte de la renta y ayudar a su tía. Salió del lugar con los ojos humedecidos, sintiendo que el mundo la empujaba una vez más hacia abajo. Por la tarde,
Al encontrarse con Javier en la plaza, no pudo contener lo que sentía. Hoy me humillaron delante de todos, me culparon de algo que no hice y encima me van a descontar del sueldo. ¿De qué sirve esforzarse tanto si siempre me tratan como si no valiera nada?, dijo con voz entrecortada. Javier la miró con serenidad y le ofreció un vaso de agua fresca que había comprado en un puesto cercano. Mariana, lo que pasó es injusto, sí, pero recuerda, tu valor no lo define un jefe injusto ni un comentario cruel. Lo define lo que llevas dentro. ¿Y qué gano con aguantar tanto?, preguntó ella desesperada. Ganas dignidad. Y esa dignidad no tiene precio. El mundo está lleno de gente que intentará humillarte, pero lo importante es que no les entregues tu paz. Las palabras calaron hondo. Mariana respiró hondo, dejando que el enojo se transformara en determinación. «Entonces no debo dejar que me cambien». «Exacto», respondió Javier. «Aprende a defenderte con respeto, pero nunca dejes que el rencor te controle. Jesús enseñó que la verdadera fortaleza está en el corazón humilde, no en el que responde con odio». Esa noche, Mariana regresó a casa y escribió en su cuaderno de apuntes una frase que no quería olvidar. «Mi dignidad no la define nadie más que yo». Aunque el cansancio seguía pesando en su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo sintió que había dado un paso hacia adelante. Comprendió que la injusticia no tenía por qué convertirse en resentimiento. Podían, en cambio, ser la chispa que la ayudara a crecer. Y aunque aún le quedaba mucho camino por recorrer, esa fue la primera lección que aprendió de verdad en su lucha: no permitir que la vida le arrebatara su esencia. El mercado de San Juan de Dios estaba en plena ebullición aquella mañana. Los pasillos se llenaban con el aroma de tacos al pastor, el sonido de los comerciantes ofreciendo sus productos y el murmullo constante de los compradores que regateaban por frutas, artesanías y ropa. Mariana caminaba entre la multitud con una bolsa de tela en la mano, encargada de comprar verduras para su tía Rosa. Aunque estaba agotada por la semana de trabajo y estudio, disfrutaba de aquel ambiente bullicioso, lleno de colores y sabores que la hacían sentir parte viva de su ciudad. Mientras seleccionaba jitomates en un puesto, escuchó una voz familiar. Se giró lentamente y lo vio, su padre, don Ernesto, de pie frente a un carpintero que vendía sillas talladas. Su silueta, aunque firme, parecía más encorvada que antes. Llevaba el mismo sombrero gastado de siempre, pero su rostro mostraba arrugas nuevas, marcadas por preocupaciones. El corazón de Mariana dio un salto. Por un instante pensó en esconderse, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. Ernesto levantó la vista y, al reconocerla, se quedó inmóvil. El bullicio del mercado pareció desvanecerse, como si todo el ruido se apagara en un instante. «Mariana», murmuró él, con voz baja, como si su nombre le pesara en los labios. «Buenos días, papá», respondió ella, tratando de sonar tranquila, aunque por dentro un remolino de emociones la sacudía. Hubo un silencio incómodo. La bolsa que Mariana sostenía parecía pesar más de lo normal. Ernesto intentó acercarse, pero su orgullo lo mantuvo a medio camino. «¿Te ves diferente?» Su voz temblaba levemente. «Trabajo y estudio mucho. La vida cambia cuando uno no tiene un hogar al que volver», dijo Mariana, con un tono sereno pero firme. Las palabras fueron como un golpe silencioso. Ernesto bajó la mirada, incapaz de sostenerla. La gente seguía pasando a su alrededor, cargando canastas, llamando precios, riendo, pero entre ellos dos se había levantado un muro invisible. «Yo no quería que fuera así», balbuceó Ernesto. «Pero así fue», respondió Mariana, sin elevar la voz. No había enojo en su tono, solo una tristeza profunda. Por un momento, ambos guardaron silencio, escuchando únicamente el murmullo del mercado. Mariana respiró hondo y decidió no dejar que la amargura la dominara. Tomó sus bolsas con determinación. «Debo irme, tía me espera». «Cuídate, papá». Ernesto levantó la vista de golpe, como si quisiera detenerla, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Solo logró pronunciar: «Que Dios te bendiga,
hija. Mariana asintió con un leve movimiento de cabeza y se alejó entre la multitud. Mientras caminaba, sentía el peso del encuentro en el pecho. Por dentro, una parte de ella aún anhelaba correr y abrazarlo, pedirle que todo volviera a ser como antes. Pero otra parte sabía que no podía volver atrás. Ernesto, en cambio, se quedó de pie, mirando cómo su hija se perdía entre la gente. Sus manos temblaban y un vacío se abría en su interior. El recuerdo de su mirada, firme y dolorida al mismo tiempo, lo acompañaría durante mucho tiempo. Para Mariana, ese encuentro fue una prueba de madurez. Podía haberle gritado su dolor, podía haber reclamado con rabia, pero eligió la serenidad. Había aprendido que, aunque no pudiera cambiar las decisiones de su padre, sí podía controlar la forma en que respondía a ellas. Mientras regresaba a casa con las bolsas de verduras, pensó en las palabras de Javier. El perdón no significa justificar lo que hicieron, sino liberarte para seguir caminando. Aunque aún no estaba lista para perdonar del todo, sabía que había dado un primer paso. No dejar que la rabia la consumiera. El mercado, con todo su bullicio y vida, había sido testigo de un reencuentro doloroso, pero también revelador. Ese día, Mariana descubrió que su fuerza interior era mayor de lo que había imaginado. La noche caía sobre Guadalajara y el silencio en la casa de Ernesto era cada vez más denso. Leticia veía la televisión en la sala, cambiando de canal con impaciencia, mientras él permanecía en su taller, sentado frente a una mesa llena de herramientas y trozos de madera sin terminar. Aquella carpintería, que antes era un refugio de paz y creatividad, se había convertido en un espacio de recuerdos dolorosos. Ernesto tomaba entre sus manos una pequeña figura que Mariana había tallado cuando era niña, un caballito torpe, con patas desiguales pero lleno de ternura. Lo acariciaba con los dedos, como si pudiera recuperar el tiempo perdido. La imagen de su hija en el mercado lo perseguía desde aquel día. Esa mirada serena pero distante, esa voz que lo saludó con respeto y tristeza, lo había dejado roto por dentro. Esa noche, mientras Leticia entraba al taller, la tensión volvió a estallar. ¿Todavía pensando en ella?, preguntó con un tono áspero, cruzando los brazos. «Es mi hija, Leticia. ¿Qué esperas? No puedo sacarla de mi mente», respondió Ernesto, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hacía tiempo no mostraba. «Ya no vive aquí, Ernesto. Debes aceptarlo. Ahora estamos tú y yo, y nada más». Él cerró los ojos, sintiendo un vacío que crecía en su pecho. Quiso responder con calma, pero la frustración lo venció. «¿Y a qué costo, Leticia? ¿De qué sirve tener una casa ordenada y silenciosa si no puedo dormir en paz?», dijo, golpeando la mesa con la palma abierta. Leticia se quedó callada por un instante, sorprendida por el arranque. Luego giró sobre sus tacones y salió, dejando tras de sí un eco de reproche. Ernesto se hundió en la silla, con el rostro entre las manos. Los días siguientes fueron un calvario. En el desayuno, Leticia insistía en hablar de remodelaciones, de comprar nuevos muebles o planear viajes, mientras Ernesto apenas probaba bocado. Su mente divagaba constantemente hacia Mariana. ¿Estaría comiendo bien? ¿Seguía estudiando? ¿Tenía dónde dormir con dignidad? En el trabajo, la concentración lo abandonaba. Al lijar una mesa, se descubría pensando en los cumpleaños que había pasado con su hija, en las tardes que la llevaba de la mano al tianguis, en la promesa incumplida a su difunta esposa. El remordimiento se clavaba como astillas invisibles. Una tarde, al volver a casa, encontró a Leticia discutiendo por teléfono con una de sus amigas. «No soporto más tus caprichos», dijo él, apenas ella colgó. «¿Qué insinúas?», preguntó ella, con los ojos entrecerrados. «Que me estoy ahogando, que cada día extraño más a mi hija y menos entiendo por qué acepté esta vida». Las palabras salieron como un torrente, aunque apenas eran la superficie de lo que sentía. Leticia se quedó mirándolo con frialdad. «Si no puedes vivir sin tu hija, quizá deberías pensar si quieres seguir conmigo», respondió, lanzando la amenaza como un dardo envenenado. Esa noche, Ernesto no pudo conciliar el sueño. Caminó por la casa,
observando los muebles nuevos que nunca le dieron alegría, las paredes decoradas con cuadros que no tenían historia. Se sintió extraño en su propio hogar. Entonces comprendió. Había perdido lo esencial. Lo peor era el recuerdo de la última mirada de Mariana. No había odio en sus ojos, sino una mezcla de tristeza y compasión que lo hizo sentirse aún más pequeño. Se preguntaba cómo era posible que su hija, después de todo, hubiera tenido la dignidad de hablarle con respeto, mientras él la había abandonado por miedo y orgullo. Al amanecer, sentado en la carpintería, Ernesto entendió que algo dentro de él se había quebrado. No podía seguir ignorando lo evidente. Había tomado un camino que lo alejaba de todo lo que realmente importaba. Lo que aún no sabía era que esa grieta interna sería el inicio de un cambio inevitable. Las mañanas en la casa de la tía Rosa solían estar llenas del aroma a café de olla y del canto de los pájaros que revoloteaban entre las bugambilias del patio. Pero esa rutina cálida comenzó a desvanecerse el día en que Rosa empezó a sentirse extrañamente cansada. Al principio, eran solo mareos y una tos persistente. Mariana pensó que se trataba de un resfriado pasajero, pero pronto la debilidad se volvió evidente. «Tía, deberías ir al médico», insistió Mariana una noche, mientras le servía un plato de sopa caliente. «No te preocupes, hija, son achaques de la edad», respondió Rosa, intentando sonreír, aunque su voz sonaba apagada. Los días pasaron, y la salud de Rosa empeoró. Mariana la encontraba cada vez más fatigada, con la piel pálida y sin apetito. El miedo se apoderó de ella, pero no podía darse el lujo de derrumbarse. Con el poco dinero que tenía, pagó una consulta médica. El diagnóstico fue una enfermedad respiratoria complicada que requería cuidados constantes y medicamentos costosos. Mariana salió del consultorio con la receta en la mano, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. El recuerdo de su madre enferma regresó como una sombra dolorosa. Esa noche, mientras veía a su tía dormir con dificultad para respirar, comprendió que tendría que multiplicar esfuerzos para sostener todo. Los gastos se acumularon rápidamente. Medicinas, consultas, comida especial. Mariana aceptó más turnos en la cafetería, aunque eso significara dormir menos y llegar agotada a la universidad. Sus manos, ya marcadas por el trabajo duro, se llenaban de cortaduras y callos, pero ella seguía adelante. «Hija, no te desgastes tanto», le dijo Rosa con voz débil al verla llegar tarde una noche. «No se preocupe, tía. Yo puedo con esto. Usted me abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. Ahora es mi turno de cuidarla», respondió Mariana con lágrimas en los ojos. El barrio también empezó a notar la situación. Vecinas de la calle llevaron caldos y atoles calientes para Rosa. Algunos jóvenes organizaron una pequeña colecta durante la misa dominical, reuniendo dinero para comprar medicinas. Aquellos gestos llenaban de gratitud el corazón de Mariana, que aprendía a valorar la fuerza de la solidaridad comunitaria. En medio de todo, la universidad se volvió aún más difícil. Había clases en las que apenas lograba mantener los ojos abiertos. Un profesor, al verla tan agotada, la llamó después de clase. «Mariana, eres una de mis mejores alumnas, pero noto que algo te pasa. Mi tía está enferma y tengo que trabajar mucho para mantenerla», confesó ella, bajando la mirada. «Eres fuerte, no dejes de luchar por tu carrera. Serás una gran enfermera, y todo este esfuerzo valdrá la pena», dijo él, con una firmeza que le devolvió fuerzas. La enfermedad de Rosa también acercó más a Mariana con Javier. Una tarde, después de misa, él la encontró llorando en un rincón del atrio. «No sé si voy a poder, Javier. Todo es demasiado», dijo, temblando. «Claro que podrás, no estás sola. Yo rezaré por tu tía y, si lo permites, puedo ayudarte en lo que necesites», respondió colocando una mano en su hombro. Esas palabras la sostuvieron cuando sentía que la vida se le escapaba de las manos. Las noches se volvieron largas. Mariana se levantaba varias veces para asegurarse de que su tía respirara bien, preparaba té de hierbas y se quedaba velándola con los ojos llenos de cansancio. El canto de los grillos era su única compañía en esas horas silenciosas, donde la fe
era lo único que la mantenía despierta. El dolor de ver a su tía enferma se mezclaba con una determinación férrea. No permitiría que la mujer que le había dado refugio sufriera sola. Aunque el mundo pareciera cerrarse a su alrededor, Mariana estaba dispuesta a resistir, porque sabía que de esa prueba surgiría una nueva fuerza dentro de ella. El rumor de la enfermedad de la tía Rosa comenzó a extenderse por el barrio, y con él, poco a poco, llegó a los oídos de Ernesto. Fue un vecino quien, en una conversación casual en la carpintería, le mencionó lo que estaba ocurriendo. «Dicen que Rosa está muy enferma y que Mariana la está cuidando sola», comentó el hombre, mientras recogía una mesa encargada. Ernesto se quedó inmóvil, con las manos apoyadas en la madera. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Enseguida intentó ocultar la conmoción con un gesto serio, pero la noticia lo había golpeado en lo más profundo. Esa noche, mientras Leticia hablaba de planes para redecorar el comedor, Ernesto apenas escuchaba. La imagen de Mariana agotada, cuidando a su tía enferma, no lo dejaba en paz. En la madrugada, sin poder dormir, salió al taller y se quedó mirando la pequeña figura de madera que su hija había tallado de niña. El remordimiento se volvió insoportable. Al día siguiente, tomó una decisión. Sin decir nada a Leticia, caminó hasta la casa de Rosa en Tlaquepaque. El barrio estaba lleno de colores, pero en su corazón todo se sentía gris. Tocó la puerta con manos temblorosas. Mariana abrió, y al verlo en el umbral, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó con la voz tensa. «Me enteré de lo de tu tía. Quiero ayudar», dijo Ernesto, bajando la mirada como si le costara sostenerla. Mariana lo observó con cautela. El recuerdo de la noche en que la había echado aún ardía en su memoria. «No necesitamos tu compasión. Hemos salido adelante sin ti», respondió con un tono firme. «No es compasión, hija. Es mi responsabilidad. Rosa es familia. Y tú también lo eres», contestó con voz entrecortada. En ese momento, Rosa apareció en el pasillo, apoyándose en la pared. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban bondad. «Déjalo pasar, Mariana. No guardemos rencores en tiempos de enfermedad», dijo con una sonrisa débil. Con reticencia, Mariana cedió. Ernesto entró y, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en aquella sala modesta, llena de flores en macetas y muebles viejos que transmitían calidez. Sacó de su bolsa un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Es para las medicinas. No es mucho, pero ayudará». Mariana lo miró con desconfianza. «El dinero no borra lo que pasó». «Lo sé», respondió Ernesto. «No intento borrar nada. Solo quiero hacer lo correcto ahora». Rosa tomó la mano de su sobrina y la de Ernesto, uniéndolas con suavidad. «La vida es demasiado corta para vivir divididos. Mariana, tu padre quiere ayudar. Déjalo». Las lágrimas amenazaron con salir de los ojos de Mariana. Se levantó sin decir nada y fue a preparar té, tratando de ocultar su emoción. Ernesto, en silencio, ayudó a Rosa a acomodarse mejor en el sillón. Ese gesto sencillo, pero lleno de ternura, la conmovió profundamente. Los días siguientes, Ernesto comenzó a visitar a Rosa con frecuencia. Llevaba víveres, medicinas y, a veces, simplemente se sentaba a conversar. No hablaba mucho con Mariana, pues ella mantenía distancia, pero poco a poco fue notando que su presencia ya no era rechazada de la misma manera. «Papá, gracias por lo de hoy», le dijo Mariana una tarde mientras lo acompañaba hasta la puerta. «No me des las gracias, es lo mínimo que puedo hacer». El camino hacia la reconciliación aún era largo y lleno de heridas abiertas, pero aquel paso marcaba un inicio. Ernesto, por primera vez en años, sentía que tenía una oportunidad de enmendar algo, y Mariana, aunque todavía guardaba dolor, comenzaba a descubrir que a veces la ayuda venía de donde menos la esperaba. El domingo por la mañana, Ernesto salió temprano de casa, sin avisarle nada a Leticia.
Caminó con pasos pesados, como si cada uno de ellos llevara consigo la carga de los últimos años. Llegó a la parroquia del barrio, un templo de muros antiguos adornados con flores frescas, donde las campanas repicaban llamando a misa. No era un hombre asiduo a la iglesia, pero aquella vez sentía una necesidad diferente, un vacío que pedía respuesta. Se sentó en una de las bancas traseras, casi oculto entre la multitud. El murmullo de las oraciones lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza con humildad. Su mente no dejaba de traerle la imagen de Mariana. Su rostro firme en el mercado, sus palabras cargadas de tristeza, la forma en que se había alejado sin rencor, pero con un dolor evidente. La homilía de aquel día estuvo a cargo de un joven seminarista. Ernesto escuchaba distraído hasta que reconoció la voz. Era Javier, el amigo de Mariana. Sus palabras parecían dirigirse directamente a él. El perdón no siempre es fácil. Muchas veces preferimos cargar con el orgullo antes que reconocer nuestros errores. Pero Jesús nos enseña que el orgullo es una cadena que nos ata al sufrimiento. Solo cuando tenemos la valentía de pedir perdón y de aceptar la verdad, encontramos paz. Esas frases retumbaron en el corazón de Ernesto. Sintió un ardor en los ojos, como si las lágrimas quisieran salir, pero se resistieran. Miró a su alrededor, temiendo que alguien lo observara, y bajó la cabeza. Javier continuó con voz firme. No se trata de olvidar lo que hicimos mal, sino de reconocerlo y transformarlo en un nuevo camino. Si dejamos que la soberbia gobierne, perdemos lo más valioso, la familia, el amor, la esperanza. Ernesto apretó los puños. Su mente se llenó de recuerdos. La noche en que echó a Mariana bajo la lluvia, las discusiones con Leticia, el silencio pesado en su casa. Cada escena era como un cuchillo clavándose en su conciencia. Después de la misa, permaneció sentado, incapaz de moverse. Finalmente, se atrevió a acercarse al seminarista. Javier lo reconoció de inmediato. «Don Ernesto», dijo con tono respetuoso pero serio. «Te escuché, tus palabras parecían dirigidas a mí», confesó él, con voz temblorosa. Javier lo miró fijamente. «No eran para usted solamente, pero me alegra que las haya tomado en serio». El perdón no es un discurso, es una decisión, y esa decisión cambia vidas. Ernesto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «No sé si mi hija pueda perdonarme. Ni siquiera sé cómo empezar. Empiece reconociendo el daño. Con humildad, sin excusas. Dios hace el resto», respondió Javier, colocándole una mano en el hombro. Ese gesto fue suficiente para que Ernesto sintiera una mezcla de vergüenza y alivio. Salió de la iglesia con el corazón agitado, como si hubiera recibido un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Durante los días siguientes, reflexionó en silencio. Cada vez que Leticia intentaba imponer sus caprichos, su mente se alejaba hacia Mariana. El contraste era insoportable, la frivolidad de su esposa contra la dignidad silenciosa de su hija. Una noche, mientras cenaban, Leticia notó su distracción. Otra vez con esa cara larga. «¿En qué piensas ahora?», preguntó ella, molesta. «En mi hija», respondió Ernesto con firmeza. «Ya basta, Ernesto. Si no puedes soltarla, no podrás sostener este matrimonio». Las palabras que antes lo habrían paralizado, esta vez no le causaron miedo. Al contrario, sintió una claridad nueva. Estaba perdiendo lo que realmente importaba por sostener una relación que le consumía el alma. Esa noche, al recostarse, cerró los ojos y se atrevió a rezar, algo que no hacía desde la muerte de su esposa. «Señor, dame valor para enmendar lo que destruí». Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de paz. No era la solución definitiva, pero sí el inicio de un camino que debía recorrer. El amanecer en Zapopan bañaba la basílica con tonos dorados. Las campanas repicaban llamando a los fieles, mientras peregrinos llegaban con flores y veladoras. Ernesto, con pasos inseguros, avanzaba entre la multitud. Su corazón latía con fuerza. Cada repique parecía recordarle el peso de sus culpas. Había decidido dar el paso que tanto temía, buscar a Mariana y pedirle perdón.
La había llamado la noche anterior con voz temblorosa. «Hija, necesito verte. ¿Podemos encontrarnos mañana en la Basílica de Zapopan?», pidió, casi rogando. Mariana dudó en responder, pero finalmente aceptó. «Está bien, papá. Te veré allí». Ahora, de pie frente a las escalinatas, Ernesto la vio acercarse. Mariana caminaba con serenidad, vestida con sencillez, pero con un porte que hablaba de la fortaleza adquirida en los últimos meses. Su mirada era firme, sin rencor, pero también sin la ternura de antes. «Buenos días, papá», dijo ella, manteniendo cierta distancia. «Buenos días, hija», respondió Ernesto, tragando saliva. «Gracias por venir». Entraron juntos al templo. El olor a incienso impregnaba el aire, y la luz que atravesaba los vitrales pintaba de colores los muros antiguos. Se sentaron en una de las bancas delanteras. Ernesto respiró hondo, buscando valor. «Mariana, sé que no hay palabras que puedan borrar lo que hice. Te fallé como padre. Te dejé sola cuando más me necesitabas y escogí mal. No hay excusa, solo puedo pedirte perdón», dijo, con la voz quebrada. Ella lo miró en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no habló de inmediato. Ernesto continuó. «He aprendido que el orgullo solo destruye, y yo destruí nuestro hogar. Te pido que me des la oportunidad de enmendar, aunque sea un poco, el daño que causé». Un silencio profundo se extendió entre ellos. Mariana bajó la mirada, recordando aquella noche de lluvia en la que salió con su maleta. El dolor seguía allí, pero también el recuerdo de las palabras de Javier. El perdón no significa justificar, sino liberarte. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Mariana extendió los brazos y abrazó a su padre. «Te perdono, papá, no porque haya olvidado, sino porque ya no quiero cargar con este peso». Ernesto la rodeó con fuerza, sollozando como un niño. Sentía que aquel abrazo era la primera señal de vida después de un largo invierno. Los peregrinos que pasaban a su lado miraban con discreción, algunos conmovidos, sin saber la historia que se desarrollaba en ese instante. Cuando se separaron, Mariana añadió: «No será fácil. Tendrás que demostrar con hechos lo que hoy dices con palabras». «Lo haré, hija, te lo prometo», respondió Ernesto, con la voz llena de determinación. Fue entonces cuando apareció Leticia, quien había seguido a Ernesto sin que él lo supiera. Su rostro estaba endurecido y su mirada destilaba enojo. «Así que aquí estás», dijo, interrumpiendo el momento. Sabía que no podía soltar el pasado. Ernesto se puso de pie, enfrentándola. «No es el pasado, Leticia, es mi hija, y no pienso seguir negando lo más importante de mi vida. Si decides volver a verla, olvídate de mí», respondió ella, con frialdad. El silencio fue cortante. Ernesto bajó los hombros, pero no dudó. «Entonces vete. No puedo seguir perdiendo lo esencial por complacerte». Leticia lo miró con furia contenida y se marchó, dejando tras de sí el eco de sus tacones contra el suelo de piedra. Ernesto volvió a sentarse junto a Mariana, con un suspiro profundo. «Hoy lo he perdido todo, hija, pero también lo he recuperado todo». Mariana tomó su mano y la apretó con suavidad. «No lo has perdido, papá. Quizá apenas lo estés encontrando». En ese instante, dentro de la basílica iluminada, ambos comprendieron que la reconciliación no era un final, sino un nuevo comienzo. Los días siguientes al encuentro en la basílica trajeron consigo una calma distinta. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto y Mariana compartían conversaciones sencillas, como si estuvieran reconstruyendo un puente piedra por piedra. Caminaban juntos por las calles de Guadalajara, compraban frutas en el mercado y hasta se detenían a escuchar a los mariachis en la plaza, recordando aquellos tiempos en los que la música era parte de su vida familiar. En la casa de la tía Rosa, el ambiente también cambió. Aunque la enfermedad continuaba, su semblante se iluminaba al ver la reconciliación entre padre e hija. «Esto es lo que siempre quise», dijo una tarde,
mientras los observaba preparar la cena. La familia unida, sin rencores. Mariana sonrió con ternura, colocando tortillas calientes en la mesa. Gracias por ser nuestro refugio, tía. Sin ti, yo no habría tenido dónde resistir. Rosa tomó la mano de su sobrina y luego la de Ernesto, apretándolas con fuerza. Dios nunca abandona, hijos. A veces nos pone pruebas para que aprendamos lo que no queremos ver. Ernesto, con lágrimas en los ojos, respondió: Yo tuve que perder casi todo para darme cuenta de lo que realmente importa. El cambio en él era evidente. Había dejado atrás la dureza y el silencio que lo caracterizaban desde que se casó con Leticia. Ahora hablaba con humildad, pedía perdón con sinceridad y buscaba maneras de demostrar su amor con hechos. Acompañaba a Mariana en la universidad cuando podía, llevaba comida a la casa de su hermana y, sobre todo, estaba presente. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, Mariana se detuvo y miró a su padre. «Papá, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? No fue que me corrieras, ni siquiera las palabras de Leticia. Fue sentir que no significaba nada para ti. Y estabas equivocada, hija. Significas todo. Fui un cobarde por permitir que el orgullo y el miedo me dominaran. Pero gracias a ti y a lo que viviste, aprendí que Jesús enseña a valorar lo esencial: la familia, el amor, el perdón». Ambos guardaron silencio un instante, mientras la música de un mariachi llenaba la plaza con un son alegre. Era como si la ciudad también celebrara aquella reconciliación. Con el tiempo, Mariana terminó su carrera de enfermería. El día de su graduación, Ernesto estuvo allí, sentado en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Cuando su hija subió al estrado a recibir su diploma, él aplaudió con todas sus fuerzas, sintiendo que cada sacrificio y cada lágrima habían valido la pena. Al abrazarla después de la ceremonia, le susurró: «Tu madre estaría orgullosa de ti, y yo también lo estoy». Mariana, con lágrimas en los ojos, respondió: «Gracias, papá. Este logro también es tuyo, porque ahora sí estás conmigo». La historia de ambos no fue perfecta ni fácil, pero fue real. Aprendieron que las heridas más profundas pueden sanar cuando hay humildad y amor verdadero. Ernesto entendió que Jesús no enseña con palabras vacías, sino con lecciones duras que transforman el corazón, y Mariana comprendió que perdonar no era debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Y así, en medio de calles llenas de vida, en el sonido de las campanas y en los colores vibrantes de México, quedó grabada la enseñanza final: la familia puede quebrarse, pero también puede renacer si hay voluntad de cambiar. Querido amigo que has escuchado esta historia, recuerda siempre que el perdón es un regalo, no solo para quien lo recibe, sino también para quien lo otorga. Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte a este canal para que sigas descubriendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente vale en la vida. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla, porque allí te espera otra historia llena de emociones y enseñanzas que no querrás perderte.